Dios bendiga a mis compañeros estudiantes de la Escuela Teológica y Formación Ministerial. Este es su hermano, el profesor Reverendo Antonio Valentín, de la clase de Interpretación Bíblica. Hoy quiero compartir con ustedes, especialmente con todos aquellos compañeros que no pudieron participar el sábado pasado de la clase que estuvimos ¿verdad? Compartiendo sobre tres narraciones diferentes de la conversión de Saulo. Es bien importante esta clase, ya que como hemos mencionado, el contexto histórico, el contexto cultural, el contexto literario, los otros contextos a la hora de interpretar las escrituras es importante porque nosotros debemos de descubrir qué sucedía en aquella cultura y cómo podemos interpretarlo para nosotros poder contextualizar los eventos en un mensaje bíblico, por cierto, para nuestro beneficio. Pero el ejercicio que vamos a estar compartiendo es el mismo que les envié en la tarea. La tarea consistía en analizar los tres eventos de la narración de la conversión de Saulo y además observar los pasajes bíblicos o las tres narraciones y poder ver las diferencias, especialmente en la conversión de Saulo. ¿Qué sucedió allí? Hay tres narraciones. ¿Por qué tres narraciones? Las tres narraciones están explicando un mismo evento. Las tres narraciones se están narrando en diferentes contextos. Y hay que saber que la primera narración se está narrando en el contexto que nos presenta Lucas para introducirnos a Saulo en la experiencia de la transformación y el cambio. Pero dentro de esa transformación y ese cambio hubieron unos sucesos. Y esos sucesos tenemos que definirlos, delinearlos conforme a la lectura de de las tres narraciones que Lucas nos presenta en el proceso de la lectura. Por lo tanto, esto que vamos a estar practicando no es que las escrituras se contradicen de una forma entre ellas, sino que estas tres narraciones se dan en tres contextos diferentes dentro de lo que Lucas en la historia nos está tratando de mostrar y enseñarnos. Por lo menos, la primera narración nos introduce a Saulo como el personaje principal y lo vamos a ver en la lectura porque lo vamos a ver porque en la primera narración se presenta singular y no se presenta plural, sino que el personaje importante ahí era él. Pero sin embargo, en los otros escenarios vamos a estar viendo que se usa más el término plural porque se está tomando en cuenta la experiencia de otras personas dentro de la experiencia de conversión de Saulo. Así que vamos a estar en el día de hoy presentando la primera narración que está en el libro de los Hechos, capítulo 9, del 1 al 9. Y esta narración todo el mundo la conoce, todos nos hemos familiarizado con esta narración importantísima, porque ya aquí nos introduce a la experiencia de Pablo. Por eso la observación dentro del texto es importante. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo? Les había dicho a ustedes que al texto hay que hacerle preguntas al texto. Es importante esto. Porque si comenzamos a leer, podemos darnos de cuenta que aquí hay varias cosas importantes. Varias cosas importantes. ¿Okay? Desde el verso 3 nos está diciendo a nosotros, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó una luz del cielo. Ahora, está el negrillo ahí porque hay que presentarle atención a esta parte del texto, porque nosotros dentro de la observación tenemos, amado hermano, que mirar los conceptos, los procesos, ¿ok? Porque hay un acontecimiento y una narración, pero también hay un lenguaje propio.
Por lo menos Lucas dice que le rodeó un resplandor de luz del cielo. Ahora, ¿por qué él enfatiza un resplandor de la luz del cielo? Porque él quería que a través de este testimonio darle validez a la experiencia de Pablo, dando a entender que esta luz no era una luz común, no era una luz del resplandor del sol, sino que esta luz era una luz sobrenatural. Claro, en este texto nosotros no vamos a ver la diferencia, pero cuando entremos en la segunda narración nos vamos a dar de cuenta lo importante que es este aspecto que se presenta o que Lucas presenta, que les rodeó un resplandor del cielo. Fíjate que está usando la palabra rodeó como singular, como si la experiencia hubiese sido única con Pablo. Anteriormente les había dicho a ustedes que esta narración, de hecho del 9 del 1 al 9, es la narración donde se introduce a Saulo como el personaje que es impactado. Recuérdese que ahí es que se está introduciendo a Saulo en la experiencia redentiva y transformadora. Pero volviendo de nuevo a rodeó un resplandor de luz del cielo, aquí Lucas está enfatizando un acontecimiento sobrenatural, un acontecimiento de impacto, que no es, bueno, por ahí quizás algunas personas que no crean en lo sobrenatural podrían decir que Pablo fue rodeado con la luz del sol y que por causa de la luz del sol él se mareó y él cayó en tierra. ¿Ok? Y lo que oyó fue una voz que fue inventado por su mente, por los problemas estos que hay cuando las personas entran en un éxtasis por causa de demasía de calor en su cuerpo y el cerebro comienza entonces a vacilarlo, a engañarlo. Es como cuando están en el desierto donde no hay agua, donde no hay sombra y ya las personas comienzan a alucinar. Pero eso no fue lo que pasó aquí. Aquí pasó algo sobrenatural y lo vamos a ver claramente en los otros textos, que es importante porque estamos observando el texto. Fíjense que el texto dice que cayendo en tierra, eh, y esto es una de las cosas que tenemos que nosotros analizar, porque muchas personas pues mencionan un caballo y realmente dentro de las narraciones ninguna de ellas dice que Pablo o Saulo estaba montado en un camello o en un caballo o en un burro. Posiblemente sí, posiblemente no. Eso hay que hacer un análisis histórico, ¿verdad? Contemporáneo a la época para saber si él estaba montado o no estaba montado. Pero el énfasis aquí no es si estaba montado o no estaba montado. El énfasis de aquí es que el impacto de la luz que le resplandece lo tira al suelo. Y ahí él tiene la experiencia que él escucha una voz que le decía. Quiere decir que alguien le empezó a hablar desde la luz del cielo. Nosotros entendemos claramente por nuestra comprensión cristológica que esa voz que le hablaba era el Señor Jesús, ya que aquí claramente en el texto 5 él hace la pregunta, ¿quién eres, Señor? Y él le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa es tal cosa es contra el aguijón. Y él tembló y tuvo temor de esa experiencia. Ahora, en el verso 7, en negrillas, porque esos son los versos que yo quiero enfatizar. Y dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos. Quiere decir que se pasmaron. En griego, esta palabra atónico significa que se pasmaron, que se quedaron asombrados de lo que estaban viendo. De aquí, ya nosotros podemos aludir que los que estaban con Pablo, que no nos dice cuántos eran, tampoco nos dice cuánto era el número de ellos, nos está aclarando que ya también ellos fueron impactados porque ya están viendo algo. Dice que el texto más adelante dice, oyendo a la verdad la voz, mas sin saber ni sin ver a nadie. Quiere decir que en esta experiencia solamente Saulo de Tarso pudo ver al Señor Jesucristo.
Acuérdese de esto. Uno de los requisitos de ser apóstol era haber estado con Cristo, haber hablado con Cristo, haber tenido una experiencia con Cristo. Y Saulo la tuvo en este momento de camino a Damasco, donde el Señor se le aparece y el Señor le habla y el Señor lo encomienda. Esto es maravilloso. Pero los hombres que estaban con él, ellos escucharon una voz, pero no vieron a nadie. Ese es un detalle que nosotros tenemos que estar muy atentos. Y entonces vamos a encontrar en las otras narraciones más luz a este texto que nos está tratando de explicar algo. Acuérdese que este texto, Hechos 9 del 1 al 9, es un texto que está introduciendo a Saulo, ¿ok? En esa transformación, ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Se le introduce como Saulo y no como Pablo. Hay muchas versiones o muchas formas de pensar. Algunos piensan que Saulo se presenta como Saulo porque es la vieja criatura. Esas son teorías y hipótesis de las personas. Parece que para aquel tiempo, especialmente aquellos cristianos o aquellos judíos que se habían criado en alguna colonia romana, muchos de ellos tenían dos nombres, un nombre romano y un nombre de su nación, un nombre judío. En este caso, Saulo representa un nombre, oiga, aquí judío, tiene similitud con el nombre del primer rey de Israel, Saúl, perdón, y aquí pues se ve claramente a través de su nombre que él estaba empoderado judíamente dentro de su propia religión, estaba sumergido. Aquí él está identificado, como él dice, con su tribu, la tribu de Benjamín. Y es maravilloso esto, poder entender esto, porque aquí lo que estamos hablando es un contexto histórico y un contexto cultural, tomando en cuenta estos elementos bien importantísimos. O sea, estamos viendo a un Saúl completamente judío, entregado al judaísmo y supervisado y, ¿verdad? Y empoderado por el sumo sacerdote, que en aquellos tiempos querían eliminar definitivamente aquel grupo de seguidores del camino. Porque aquí en el texto 2 nos dice hombres y mujeres de este camino. Entonces, una de las cosas que tenemos que observar en el texto es por qué se le dice el camino, no le dicen cristiano. Eso es una de las cosas que tenemos que entender dentro del texto. Este camino. Nosotros entendemos que ese camino es el camino de Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, estos hombres de este camino significan aquellos que siguen un pensamiento, aquellos que siguen una filosofía, aquellos que se conducen de una forma diferente. Acuérdense que en griego la palabra camino da sentido al conducir humano, pero en ese sentido, ¿verdad? Sugestivo, podemos decir que los del camino se les llamaban así porque seguían el camino y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Y es bien interesante esto, porque si miramos bien el texto, en el verso 2 nos habla de este camino con letra mayúscula, pero sin embargo en el verso 3 nos dice más yendo por el camino, verso tiene una palabra que tiene es minúscula, o sea, no es como la primera, comienza con la C mayúscula como nombre, que ya estamos viendo aquí y observando un contenido aquí morfológico dentro de este texto que tenemos que tomar en consideración y no nos podemos confundir. Pero por lo menos ahora vamos a estar dando más énfasis a las palabras negrillas. Nos dice, rodeó un resplandor del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, y ya nosotros entendemos que esa voz es la voz de Jesús, porque el mismo texto nos los está refiriendo
en el versículo 5. Pero en el versículo 7 nos dice, y los hombres que iban con Saúl se pararon atónitos, se sorprendieron porque a la verdad ellos oyen la voz, pero ellos no ven a nadie. Nosotros aludimos que esta experiencia visual, esta epifanía, era una epifanía espiritual, una epifanía personal, individual con Saúl. Así que vamos a pasar al próximo slide, que pues nos presenta la misma narración que que Lucas estuvo narrando en el capítulo 9, pero aquí hay un contexto diferente. Aquí hay un escenario donde el mismo Pablo, oiga bien esto, el mismo Pablo entonces está narrando esta experiencia, y en otra ocasión más también la está narrando personalmente. Mientras en la primera es Lucas que está narrando históricamente este evento del encuentro de Saulo con Cristo. Ya estamos viendo aquí, aunque es la misma evento, el mismo experiencia, pero hay unos elementos que vamos a ver que se ven diferentes, pero que no son diferentes. Por lo menos, vamos a leerlo rapidito, y dice aquí, pero aconteció que yendo yo, ahí está el yo, porque Pablo es el que está narrando por sí mismo su experiencia. Y esto es importante, y aquí vemos una diferencia. En la primera narración es Lucas narrando históricamente el evento, pero aquí, en este texto, en este lugar, en este escenario, es Pablo que está testificando la experiencia de su conversión. ¿Ok? Por eso el yo es importante. Al llegar cerca de Damasco, como a mediodía. Y aquí es importante porque mire cómo continúa diciendo el texto. De repente me rodeó mucha luz del cielo, que es el mismo, es la misma, es lo mismo que se escribe en la primera narración, que nos habla de mucha luz del cielo. Pero la diferencia en este texto es que se compara, lo que no se hizo en el primer texto. En el primer texto, si nosotros lo leemos sin haber leído esto, nosotros entonces estaríamos poniendo nuestra idea al texto, porque no nos dice a nosotros de dónde vino la luz. Nosotros aludimos porque se le aparece al Señor y le habla. Pero aquí hace una comparación por si hay dudas. Fíjense que usa la palabra mediodía, y nosotros entendemos y conocemos que en el mediodía es donde es más fuerte el sol alumbra. Es el momento de la perfección solar que nos alumbra. Ese sol que impacta nuestro cuerpo, el globo terráqueo. Es el momento donde está en su resplandor máximo. Pero sin embargo, él hace una comparación en esta narración para darles a entender a ellos que la luz que le alumbró a él no era cualquier luz, sino era una luz sobrenatural. La luz que lo impacta a él, en comparación, lo que quiere decir Saulo o Pablo en esta ocasión, es que la luz que le impactó era mucho más fuerte, mucho más gloriosa que la luz normal del sol, dando énfasis a lo sobrenatural, que lo que le aconteció en ese momento, en ese lugar, fue una experiencia celestial, una experiencia, oiga, sobrenatural, algo único. Ya estamos viendo aquí que ya la segunda narración nos está dando luz a la primera narración. Y aquí dice, y ahí, fíjese que vuelve a utilizar el singular, lo que nosotros llamamos primera persona singular.
caí al suelo y oí, caí y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Ahora, en el verso 9, que es la que está en negrilla, como les había dicho a ustedes en la clase, tenemos que observar bien el texto. Y dice aquí, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz. ¿Ok? Vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Fíjense que aquí hay una diferencia, hay una diferencia. Aquí nos dice claramente que en el otro texto decía que ellos se impactaron con la luz, pero no veían a nadie, no veían a nadie. ¿Ok? Pero sin embargo, en esta narración nos dicen que ellos entendieron la voz del que hablaba. Oigan, no entendieron, perdón, no entendieron la voz del que hablaba conmigo. O sea, Pablo está aquí ya testificando que los que estaban con él comenzaron también a tener una cierta experiencia sobrenatural. Ellos fueron testigos. Por eso es que el texto lo menciona, por eso es que Pablo menciona, porque Pablo está testificando. Acuérdense que en la ley de aquellos tiempos, o la regla de aquellos tiempos, tu testimonio personal no era válido. Tenía que haber otras personas que validaran la experiencia que tú tenías para que pudieses recibirse como una verdad. Por eso estas personas que están aquí con él, dentro de la narración, son importantes porque ellos validan la experiencia de Saulo con su propia experiencia. Ellos vieron la luz y ellos quedaron atónitos, como dice la primera narración. Aquí dice que se espantaron, pero la diferencia es que no entendieron la voz del que hablaba con Pablo. Ya que estamos viendo una escena muy importante. Ahora, si nos vamos a la tercera narración de Hechos, donde Pablo está testificando, ¿ok?, en la realeza, en la corte, su experiencia. ¿Ok? Y hay que leer esto con detenimiento, porque ya en el verso 13 nos dice al mediodía, y lo vuelve a mencionar, porque está él, oiga, poniendo en alto relieve aquella luz que viene del cielo. Y lo que está diciendo es, mira, lo que me pasó fue algo sobrenatural. Qué tremendo. Por lo tanto, él añade algo aquí, que es lo que nosotros hemos estado analizando desde las otras narraciones, pero aquí nos lo aclara. Fíjense que dice, una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Entonces, en este texto, él nos está diciendo lo que ya habíamos imaginado en los otros textos. Fíjense que en el primer texto dice que les resplandió una luz del cielo, pero en el segundo texto dice que fue al mediodía cuando el sol está en su perfección, en su fogueo máximo. Nosotros aludimos que entonces lo que está tratando de decir es que la experiencia fue una experiencia mucho más grande que el resplandor o el calor del sol. Por lo tanto, aquí él nos habla ya directo y nos dice, sobrepasaba el resplandor del sol, sobrepasaba el resplandor del sol. Lo vuelvo a repetir, sobrepasaba el resplandor del sol. Entonces dice el texto, la cual me rodeó a mí y los que iban conmigo. Siempre que se predica sobre este evento, solamente nosotros tomamos en cuenta la primera narración, pero no ponemos en cuenta estas otras narraciones.
que complementan la experiencia. Por lo menos los evangelios sinópticos también tenemos que tener en cuenta de que los evangelios sinópticos, que sinopsis quiere decir que son lo mismo, que contienen lo mismo, elementos similares. Entonces, cuando leemos una narración en Mateos, podemos corroborarla con Lucas y con Marcos, porque posiblemente Lucas y Marcos hablen de la misma escena. Lo que pasa es que Mateo tiene una cristología directa a los judíos. Eso hay que entenderlo. Marcos tiene una cristología a los romanos y Lucas tiene una cristología a los griegos. Quiere decir que el mismo evento en diferentes contextos, especialmente los contextos de los que han escrito el Evangelio, para algunas necesidades particulares, por lo tanto va a haber algún tipo de diferencia, pero no es que se contradicen, es que omiten cosas que no deben porque no hay necesidad para los oyentes o los lectores de su propio contexto. Entonces eso es lo que estamos viendo en estas tres escenas, o sea, la misma escena, pero en tres narraciones donde hay tres contextos diferentes. Pero ya en este contexto ya se va más científico, porque está hablando de una luz del cielo y está hablando de una luz que sobrepasa el resplandor del sol. Y entonces se ve aquí científico, pero también se ve aquí místico, sobrenatural. Lo vemos como una metafísica, para entenderlo así, en la filosofía. Pero en este caso estamos viendo estas tres diferencias donde, donde nos estamos alimentando y podemos tener lo que se llama una visión más amplia. Fíjense que dice aquí, habiendo caído todos en tierra. Fíjense, aquí ya se está utilizando, amén, una posición ya plural, segunda persona, en tercera persona. Dice, habiendo caído todos en tierra. Quiere decir que ya la narración nos está amplificando. Lo que nos está diciendo a nosotros es que no solamente Pablo fue el que se cayó. Por eso yo dije anteriormente que en nuestras predicaciones, en nuestras enseñanzas, siempre tomamos en cuenta el libro de los Hechos, capítulo 9, del 1 al 9. Y al no tomar en consideración las otras narraciones, pues vamos a omitir muchas cosas. Pero ya nosotros estamos viendo aquí que todos cayeron todos fueron impactados. No solamente Pablo se cayó, sino que todos cayeron en tierra. Y habiendo caído todos nosotros, posiblemente cuando Pablo está narrando esto, parte de los que estaban con él también se convirtieron a Cristo y posiblemente también estaban en la corte con Pablo, dándole validez a su experiencia. Dice que oí una voz que me hablaba. Fíjese, fíjese. Y esto es bien importante porque volvemos a la voz. Nosotros leímos en la narración anterior que ellos escucharon una voz, pero no entendían la voz. Entonces, había que hacerle una pregunta al texto, había que preguntarle al texto por qué ellos no entendían la voz. ¿En qué idioma Dios le habló a Pablo o a Saulo? Esa es una pregunta que hay que hacerle al texto. Pero ya en esta narración nos dice claramente que la razón por qué ellos escucharon una voz, pero no entendían la voz. Y es por la razón de que le hablaba en lengua hebrea. Y la lengua hebrea era la lengua que se utilizaba en el templo, en los rituales, en los eventos cultural religioso. No todo el mundo en Jerusalén, como judíos, hablaban hebreo. Nosotros entendemos que ellos hablaban el lenguaje arameo porque esos judíos eran los judíos posexílicos. Ellos habían salido de una experiencia de un cautiverio por 70 años, donde una cultura lingüísticamente se fusionó con la de ellos y sale el arameo.
Entonces ese dialecto de arameo era el que se hablaba en los tiempos de Jesús. Quiere decir que no todo el mundo sabía el hebreo. Por lo tanto, los eruditos, los fariseos, eran personas que estudiaban la lengua antigua hebrea porque ellos preservaban las escrituras en su lenguaje. Inclusive en las sinagogas habían también traducción o una versión griega que era Septuaginta, aquella versión que se hizo allá en Alejandría. Eso no vamos a estar hablando ahora, pero muchas de las sinagogas no tenían la capacidad económica para comprar un manuscrito hebreo, porque tendría que contratar a un escriba, a un fariseo, a una de estas personas dedicadas, a que le escribieran una copia en hebreo de la Torá, y no todos tenían esa capacidad económica, porque era muy costoso, pero sin embargo, la versión Septuaginta era la versión que se leía en ese caso en muchas de las sinagogas. Bueno, se cree que Jesucristo, cuando leyó esa porción bíblica en Isaías 61, eh, cuando él dice hoy se ha cumplido esta escritura, era la versión Septuaginta. ¿Ok? Entonces, ya que estamos viendo por qué ellos no entendieron la voz, no la entendieron porque ellos no sabían leer ni hablar el hebreo. Obviamente, cultural históricamente, ellos posiblemente lo único que hablaban quizás era el arameo o griego y, y entonces hablando un poquito más sobre esta lengua hebrea que era una lengua más sacerdotal, el latín, el latín es un ejemplo. El latín era un lenguaje de tribunales. Allá en Roma no todo el mundo hablaba el latín, pero sí todo el mundo hablaba griego, porque en esa conquista y en esa conquista de los romanos que vencieron a los griegos, los romanos fusionaron y siguieron utilizando el griego, que ha sido muy importante para el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ya aquí nosotros estamos viendo, amado hermano, que hay una experiencia más amplia cuando nosotros observamos el texto, tomamos en consideración estos tres escenarios cuando vamos a entonces a enseñar, a predicar o a hablar sobre esto. Así que esta es la experiencia, ¿verdad? Donde nosotros pues tenemos que observar con detenimiento, porque es importante que nosotros no seamos del montón. Nosotros tenemos que hacerle justicia al texto. Tenemos que crecer, amén, en este aspecto de interpretar las escrituras y no nos podemos quedar, amado hermano, como niños. Así que eh, hasta aquí les dejo esta pequeña orientación para que puedan entonces reflexionar y practicar sobre eh, este texto y la observación de, que debemos tener cuando estamos nosotros eh, indagando en las escrituras. Por eso es importante. Así que la tarea final, el trabajo final, se los vuelvo a repetir, es que busquemos un texto posiblemente para mí mucho mejor del Nuevo Testamento, lo observemos. Las, hay unas palabras y unos conceptos que tenemos que identificar y buscar definiciones. Tenemos que entonces leer otras versiones también para nosotros tener mejor luz, alguna versión dinámica que nos pueda ayudar y poder identificar paralelismo dentro de la variedad. Y tenemos que buscar también algún comentario bíblico, uno, dos o tres comentarios bíblicos, donde nosotros vamos a exponer una explicación corta de lo que usted encontró en sus propias palabras que le ayuden a interpretar el texto. Después que tenga todos esos elementos, va a explicar qué es lo que el autor le está diciendo a sus oyentes,
oyentes cercanos. Después que se identifique el mensaje correcto que usted pueda interpretar, entonces usted lo va a traer a su propio contexto y va a decir cómo eso puede ayudarnos en nuestra vida espiritual. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y espero que este video haya sido de bendición para cada uno de ustedes.